Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un desglose súper interesante sobre las realidades legales que muchas veces se esconden detrás de la formación en el lugar de trabajo. A menudo solemos pensar en el desarrollo del personal como una simple buena práctica empresarial, ¿verdad? O como una herramienta más de recursos humanos. Pero ojo, porque cuando nos adentramos en el marco de la Ley Federal del Trabajo de México, la cosa cambia por completo. Resulta que proporcionar instrucción a los empleados no es para nada una sugerencia, es un mandato legal súper estricto. Así que en este análisis vamos a desgranar exactamente por qué la capacitación y el adiestramiento son vitales bajo esta ley, y lo haremos de una forma visual y clara para que no se nos escape ni un solo detalle. Para que vayamos directamente al grano, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Veremos el alcance legal oculto. 2. Definiremos esos conceptos clave. 3. Hablaremos de los derechos y obligaciones laborales. 4. Revisaremos la estructura del programa. Y 5. Las consecuencias del incumplimiento. Vamos a ello. Sección 1. El alcance legal oculto, más allá de la importancia de la capacitación. Vale, entremos de lleno en esto. Existe un consenso universal de que formar a los equipos es fantástico, aporta un valor incalculable. Pero claro, la trampa está en quedarse solo con la visión corporativa. Por eso, esta cita directa del documento original me parece que da en el clavo totalmente. Se habla mucho de la importancia de la capacitación, pero poco del alcance legal que podría tener una empresa por no cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en esta materia. Es una declaración que literalmente obliga a cambiar el chip. Hay que dejar de ver la formación únicamente desde la perspectiva de recursos humanos y empezar a observarla con la lupa del derecho. Porque, sinceramente, ignorar que la formación es una obligación legal puede convertir una iniciativa con muy buenas intenciones en un riesgo tremendo para cualquier empresa. Pasamos a la sección 2, definiendo conceptos clave, capacitación, adiestramiento y desarrollo. Si observamos bien, el material de origen separa visualmente tres esferas súper importantes: capacitación, adiestramiento y desarrollo. A ver, en el día a día a nivel coloquial es normal que se usen estas palabras casi como sinónimos, pero a los ojos de la ley son conceptos completamente distintos. Para entender bien la legislación necesitamos tener clarísima esta separación desde el principio. ¿Por qué? Pues porque mezclar estas ideas al redactar la documentación oficial de una empresa puede provocar errores monumentales y muy caros. Si hay confusión con el tipo de instrucción que se está impartiendo, se corre el riesgo de que las autoridades rechacen de plano el plan de formación por no cumplir con los requisitos específicos de cada categoría. Entonces, vamos a establecer esta diferencia fundamental de una vez por todas, porque es la llave maestra para entender todos los artículos legales que vienen a continuación. La capacitación se inclina más hacia la adquisición de conocimientos generales para poder desempeñar un trabajo. Por otro lado, el adiestramiento va mucho más al grano, se enfoca en perfeccionar habilidades muy prácticas y destrezas para una tarea súper específica. Y finalmente, el desarrollo tiene una visión a largo plazo, buscando el crecimiento integral. Si no tenemos en mente esta distinción tan clara, todas las exigencias de la ley sobre cómo documentar y ejecutar los planes sencillamente no tendrían ningún sentido. Nos movemos a la sección 3, derechos y obligaciones laborales bajo el artículo 153A. Al fijarnos en este artículo 153A, nos damos cuenta de que define la situación con una claridad pasmosa. Establece explícitamente que los patronos tienen la obligación ineludible de proporcionar capacitación o adiestramiento a sus trabajadores. Pero atención, porque aquí viene lo interesante. Los trabajadores tienen la obligación recíproca y exacta de recibirla. Esto demuestra cómo funciona como una auténtica vía de doble sentido en términos de responsabilidades legales. No es un regalito que da la empresa, ni mucho menos es una actividad opcional a la que el empleado puede faltar si no le apetece. En absoluto. Es un deber mutuo, consagrado directamente en la ley. Bueno, el meollo del asunto es cómo se lleva esto a la práctica. Y la verdad es que este artículo entra en unos detalles muy específicos que hay que desmitificar. En primer lugar, cualquier institución, escuela o instructor que vaya a dar esta formación tiene que estar registrado y autorizado sí o sí por la STPS, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Vamos, que no sirve cualquiera. En segundo lugar, hay una regla inflexible sobre el tiempo. La instrucción tiene que darse durante la jornada laboral habitual, a menos que, por la naturaleza del servicio, ambas partes acuerden otra cosa. Y aquí hay una excepción interesantísima. Si un trabajador quiere formarse para una actividad completamente distinta a la que ya desempeña, la ley exige que esa formación se realice fuera del horario de trabajo. Avanzamos a la sección 4, estructura del programa y el artículo 153, F bis. Comprender cuáles son las obligaciones es solo la mitad de la historia. La otra mitad es cómo se implementa todo esto. Aquí es donde entra el artículo 153 F bis, que actúa como la columna vertebral administrativa de la ley. Porque no basta con dar la clase y ya está. El mandato exige que las empresas conserven a disposición inmediata de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también de la Secretaría de Economía todos sus planes, programas de capacitación y medidas de productividad, incluyendo cualquier modificación.
Y es precisamente aquí donde todo el tema de la planificación estructural y el papeleo documental pasa a ser un terreno estrictamente regulado. Para que nos hagamos una idea, para que un plan sea legalmente válido, los requisitos son bastante intensos. Primero, debe referirse a periodos no mayores a 2 años. Segundo, nada de programas elitistas. Tiene que abarcar absolutamente a todos los puestos y niveles jerárquicos de la empresa. ¡A todos! Además, se exige una planificación meticulosa, precisando las etapas exactas en las que se va a dar la instrucción y señalando el procedimiento y el orden en que se capacitará el personal. Todo este tinglado debe quedar perfectamente establecido por escrito, no se puede dejar nada al azar. Y llegamos a la sección 5, consecuencias del incumplimiento, sanciones y el artículo 153U. Viendo los hechos de forma totalmente objetiva, hay que decir que aquí no hay zonas grises. Las fuentes estipulan claramente que cuando una empresa no da cumplimiento a la obligación de proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, se va a enfrentar directamente a las sanciones que marca la ley. Así de simple. Ignorar todo este tema de los planes documentados, olvidarse de registrar a los instructores o negarse a dar la formación dentro del horario establecido se traduce inevitablemente en penalizaciones jurídicas y económicas directas para la organización. Pero un momento, porque lo verdaderamente fascinante de este marco legal llega con el artículo 153U, que contempla escenarios prácticos súper curiosos. Es el típico artículo para casos límite. Nos define el protocolo exacto a seguir cuando la empresa ya ha implementado su programa obligatorio, todo en regla, y de repente un trabajador decide negarse a recibir la instrucción argumentando que ya posee el conocimiento necesario para el puesto. Es brutal ver cómo la ley anticipa y maneja de manera práctica a este tipo de resistencia por parte del empleado frente a esa famosa obligación mutua. Y todo esto nos deja con una reflexión final que da mucho que pensar. Si se da esa resistencia, con la simple palabra del trabajador no basta, ¿qué va? La ley exige que el empleado acredite sus afirmaciones presentando un certificado formal de competencia laboral, o bien, y ojo a esto, presentándose ante la propia entidad instructora para aprobar un examen de suficiencia. Es un nivel de rigor asombroso. Nos hace darnos cuenta de lo estricta que es la aplicación cotidiana de estas reglas, donde cada interacción formativa, ya sea que se acepte o se rechace, tiene que estar meticulosamente probada, fundamentada y respaldada en la ley. Queda clarísimo que la capacitación laboral en México es un engranaje jurídico tan crítico como cualquier otra área del derecho laboral. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Pero, sabiendo todo esto, ¿están las empresas verdaderamente preparadas para afrontar este nivel de exigencia legal en su día a día?